Vamos a partir entonces ahora. Bienvenidos a nuestro webinar IA con propósito. Soy Catalina Correia, voy a estar acá moderando la presentación y contarles un poco la dinámica de lo que vamos a hacer hoy día. Antes que nada, les quiero agradecer por acompañarnos en este tema tan interesante para todos nosotros, que es ver cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial está impactando en las estrategias de nuestra marca y de qué manera. La idea queremos acá es ser un webinar también bien propositivo, que se vayan con contenido que les sirva también en sus trabajos, y es tratar de entender cómo podemos como marcas ir integrando la tecnología y la cercanía en nuestras estrategias. El estudio Empatía es un estudio desarrollado por dos consultoras, AA y por Better Brands. Y hoy día en este webinar, vamos a tener la siguiente estructura. Primero, la presentación de nuestro estudio a cargo de María Paz Mandiola, que es ingeniera comercial, especialista en Data Analytics e Insights, y es la socia fundadora de una de las consultoras a cargo del estudio, Better Brands. También nos va a estar presentando Lucía Argote. Lucía es socióloga, es socia fundadora de la otra consultora a cargo del estudio, AA Estudios y Estrategia. Esta presentación va a durar aproximadamente 30 minutos. Y luego vamos a tener a nuestro experto, Sebastián Cisterna, que es experto en inteligencia artificial y marketing digital. Tiene unas credenciales muy robustas que vamos a profundizar después más cercano a su presentación. Y él nos va a hablar durante 20 minutos con estrategias, con tips prácticos, con tácticas de cómo las marcas pueden ir integrando la tecnología y la cercanía. Y para finalizar el webinar, queremos dejar un espacio de aproximadamente 10 minutos para contestar las preguntas que ustedes también tengan, ya sea para María Paz, Lucía o Sebastián. Así que ahí la invitación es que durante las presentaciones ustedes pueden ir respondiendo. Ahí abajo, no sé si lo ven, hay una cajita que dice preguntas, pueden ir poniéndolas durante a lo largo de toda la presentación, y cuando ya al finalizar terminemos todo, vamos a dar tiempo para poder responderlas. Así que eso, espero que sea una experiencia muy interesante para ustedes, como lo ha sido para nosotros. Y los dejo entonces ahora con Lucía Argote. Ahí estoy. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias en primer lugar, Cata, por la introducción y muchas gracias también a todos los que están conectados. Eh, y para comenzar, y antes de comenzar con los resultados, queremos contarle un poco cómo nosotros llegamos al concepto de empatía, ¿ya? Y para eso vamos a empezar definiendo conceptualmente qué entendemos, qué estamos entendiendo por marcas humanas y marcas tecnológicas. En primer lugar, una marca humana es aquella que se ocupa de construir relaciones con sus clientes y no solo transacciones, ¿ya? En primer lugar, una marca humana, y esto es importante saber que lo sacamos de Focus Group, de una parte cualitativa que hicimos antes como para un poco llegar y decantar un poco este concepto. Entonces, una marca humana, en primer lugar, crea vínculos genuinos, ¿ya? Es decir, no se limita solo a ofrecer productos y servicios, sino que busca establecer relaciones duraderas y significativas con los clientes. Aquí tenemos el caso paradigmático de Lego, por ejemplo, que es una marca que no solo vende bloques de plástico, sino que construye experiencias para familias enteras. Invita a compartir momentos creativos con tus hijos y crear recuerdos que van más allá del juguete mismo. En segundo lugar, una marca humana vemos que reconoce la individualidad. Ve a cada cliente como una persona con nombre e historia, no como un número. Un número, esa es una crítica, una queja, un dolor muy frecuente de los clientes al relacionarse con marcas, lo que fomenta una conexión más personal. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Spotify, que te recomienda playlists y canciones basadas en tus gustos y momentos del día. Y uno en el fondo no se siente un usuario más, ¿ya? Eres alguien con una historia musical, y la marca lo celebra cada año con el Spotify Wrap, recordándote que la experiencia es personal y es única, ¿ya? En tercer lugar, una marca humana escucha activamente, presta atención a las necesidades específicas de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas en vez de respuestas genéricas. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Airbnb, que ofrece alojamientos que se adaptan a las preferencias, si viajas por trabajo, si quieres en el fondo algo más familiar, si quieres viajar con amigos, en el fondo lo que buscas. No es una oferta genérica, es una solución un poco más personalizada y pensada para ti.
Y en cuarto lugar, una marca humana da calidez a la experiencia a través de pequeños gestos como, bueno, una sonrisa, un saludo amable, una conversación breve, transforma la interacción en un momento cercano y memorable. Y aquí tenemos el ejemplo de Sephora, una marca internacional de maquillaje y skincare, que no solo te asesoran con recomendaciones personalizadas en la tienda, sino que a través de un club de fidelización que es muy potente, reconocen la lealtad con regalos de cumpleaños, con puntos acumulables y acceso exclusivo. Es su forma de decirte te conocemos, te valoramos, queremos que te sientas especial. Luego, una marca tecnológica, y este es por el otro extremo, una marca tecnológica destaca por su agilidad y enfoque en la inmediatez y se adapta a consumidores que exigen respuestas al instante. Todo el tema de la inmediatez y de la rapidez. Y en primer lugar, una marca tecnológica elimina barreras y reduce la burocracia, ¿ya? Eso claramente es algo que caracteriza a este tipo de marcas. Digitaliza trámites y procesos, eliminan filas, papeleos y pasos innecesarios, lo que brinda una experiencia más eficiente, más cómoda, sin fricciones, con menos fricciones. En segundo lugar, una marca tecnológica entrega seguridad, garantiza transacciones protegidas sin exponer la información financiera. La seguridad en las transacciones es uno de los imperativos importantes que las personas exigen en todo el tema de la economía digital. Ya. Bueno, como les decía, protege las transacciones, que es uno de los temas más importantes en toda la economía digital. Y en tercer lugar, conecta con las nuevas generaciones, ¿ya? Responde a la expectativa de usuarios digitales que valoran la practicidad, la experiencia sin fricciones. Y aquí tenemos el ejemplo ya bien emblemático de TikTok, que cómo ha logrado conectar con las nuevas generaciones al ofrecer una experiencia intuitiva y fluida, donde la inmediatez y la facilidad de uso les permite explorar, expresar su creatividad de manera sencilla y dinámica. Ahora, eso sí, cada dimensión llevada al extremo presenta riesgos para la marca. Y lo interesante que vemos acá es que cuando las marcas se inclinan demasiado hasta uno de estos polos, empiezan a aparecer algunos problemas, digamos. Si una marca es excesivamente humana, puede perder eficiencia, puede resultar lenta o anticuada y especialmente desconectarse de los públicos más jóvenes, ¿ya? Pero si la marca se va al otro extremo, al extremo tecnológico, se vuelve fría, pierde la calidez y pierde capacidad de interpretación también. Y deja fuera también a segmentos que valoran este trato cara a cara como podrían ser los adultos mayores. Entonces, la clave está en preguntarnos cómo encontrar este equilibrio, ¿ya? ¿Cómo encontrar este equilibrio? Es decir, este punto donde la tecnología nos permite ser ágiles y eficientes, pero también no perder el trato humano que construye las relaciones de confianza. Porque en el fondo no se trata de elegir un extremo, sino de combinar lo mejor de ambos mundos. Y eso es lo que hemos llamado nosotros empatía, eso es la empatía, que es un juego de palabras que tiene que ver con cercanía y IA, cómo se integra, y que es el equilibrio óptimo entre humanidad y tecnología en las marcas desde la mirada de los chilenos. ¿Ya? Veamos ahora cómo vamos aterrizando la empatía y cómo la fuimos decantando para hacerla comprensible y las personas que nos contestaron las encuestas. Entonces, aquí este estudio se basa en una muestra muy robusta de 1.559 casos a nivel nacional, representativa de los distintos segmentos de la población. Ahí lo hemos desglosado en términos de edad, género, nivel socioeconómico y zona geográfica, lo que nos permitió capturar una visión completa y equilibrada de la realidad del país. ¿Qué marcas se midieron este año? Este año medimos 113 marcas de servicios seleccionadas por la alta penetración en sus categorías y por ser referentes en tecnología o cercanía, basándonos en los insights obtenidos de los focus group de la etapa cualitativa, lo que nos permitió construir un estudio robusto y representativo del panorama actual de las marcas. Industrias y marcas 2024, las marcas las organizamos en cuatro grandes industrias: la industria del retail, la industria de la salud y seguros, la industria de finanzas y la industria de servicios esenciales, y un total de 19 categorías, que es las que están ahí especificadas. Y analizamos cómo se posiciona cada una de estas marcas en términos de tecnología y cercanía dentro de sus respectivos sectores. Los atributos. Los atributos del estudio empatía, que en el fondo fueron los reactivos que utilizamos para que las personas fueran a evaluar cada una de estas marcas en estos temas.
Para entender cómo lograban equilibrar estos dos mundos de la tecnología y la humanidad, construimos un set de 25 atributos a partir de los focus group que agrupamos en tres dimensiones. Vuélvete un poquito, Kat. En primer lugar, la humanidad, los atributos relativos a la humanidad, que capturan las características emocionales y simbólicas que acercan una marca a sus clientes. ¿Ya? Esto tiene que ver más por ese lado, por el lado más blando, si se quiere. Calidez, empatía y cercanía. Por otro lado, tenemos los atributos que aluden principalmente a tecnología, que mide atributos racionales y funcionales, y ahí está la eficiencia, la automatización y la vanguardia, por ejemplo, la modernidad, cómo las marcas performan en ese ámbito. Y finalmente tenemos los atributos de empatía, que es lo que nosotros vemos que es el punto de encuentro, donde la tecnología se convierte en un medio para generar humanidad. Y ahí tenemos atributos, por ejemplo, de personalización, accesibilidad, soluciones cercanas, cuando las marcas utilizan la tecnología para acercarse a los consumidores. Ahora sí, ¿y qué descubrimos? En primer lugar, en términos de los atributos, vemos que la seguridad en las transacciones, dale avance, la seguridad en las transacciones es el principal atributo para elegir y confiar en una marca. Acá podemos ver lo importante, esta lámina nos muestra un índice de importancia de cada uno de los atributos del que les presenté hace un instante. Vemos que, por ejemplo, en tecnología destaca la importancia de que las transacciones sean seguras, una condición indispensable en la economía digital, como les había comentado. En cercanía, lo que más valoran los clientes tiene que ver con la honestidad y la transparencia, porque, como se dice, la confianza nace de la verdad y eso es uno de los temas que más valoran los chilenos. Y en el set de empatía, lo fundamental es que la marca solucione de manera efectiva los problemas de los clientes, demostrando que la tecnología ahí puede ser cercana y resolutiva a la vez. Eh, Luego, aquí tenemos las marcas empatía tienen mayor valor agregado. Por ejemplo, esta lámina nos muestra un hallazgo clave, que es 8 de cada 10 chilenos creen que una marca debe balancear la tecnología con la cercanía y combinar lo mejor de ambos mundos, ¿ya? Además, un 89% está dispuesto a pagar por marcas que logren ese equilibrio, con algunas distinciones, un 16% y especialmente los jóvenes de 18 a 24 años con un 20% dice que está dispuesto a invertir más tiempo o dinero si una marca cumple este balance. Un 73% dice que lo valorará esto siempre y cuando no le implique mayores costos ni esfuerzos adicionales. Y esto nos deja claro, por ejemplo, que el equilibrio entre tecnología y humanidad agrega un valor real, pero también las marcas tienen que encontrar la forma de ofrecerlo de forma accesible y eficiente. ¿Ya? Entonces, y aquí llegamos a uno de los principales temas y hallazgos que hemos visto a lo largo de este estudio, es que más que un trade-off entre ambas dimensiones se busca un equilibrio, ¿verdad? Lo que vemos aquí es un concepto fundamental. Humanidad y tecnología no son opuestos, son complementos que se potencian mutuamente. Y aquí está el equilibrio, usar la tecnología como un medio para generar conexiones humanas significativas y no como un fin en sí mismo. Como bien lo resume esta participante del estudio, del Focus Group, para mí la tecnología es un medio para demostrar humanidad y eso es lo que realmente hace la diferencia. Y aquí un segundo me voy a detener, eh, por ejemplo, en la semana pasada, porque todo esto supone un cambio de paradigma, ¿verdad? Porque hablar de cercanía, calidez, trato humano, lo asociamos automáticamente con una persona de carne y hueso, ¿verdad? Pero también esto es relativo. Y esto, por ejemplo, una pequeña anécdota, la semana pasada en un focus group que hicimos sobre envíos de courier, de servicios de courier, alguien dijo, hacer la fila en una sucursal es parte de hacer envíos. Si no hago eso, pierdo el contacto humano. Y en el fondo eso me hizo pensar de alguna manera, ¿por qué hacer la fila una hora incómodo puede ser con calor o frío? ¿Es más humano? Claro, en cierto sentido puede serlo, porque si vemos personas, escuchamos a alguien que nos cuenta su vida en la fila, quizás hablamos con el de la caja, puede ser. Pero en el fondo, ¿eso realmente construye humanidad o es simplemente un hábito que tenemos arraigado y que nos limita a ver otras opciones que nos ofrece la tecnología? Porque claro, nadie quiere tampoco que un robot nos diga su envío es muy importante para nosotros. Eso no es cercano, eso no lo consideramos cercano, pero sí queremos que la tecnología nos permita hacer cosas más fáciles, con confianza y sin perder la cercanía.
Y así podemos destinar nuestro tiempo a lo que realmente nos importa, que es estar con los nuestros, crear o simplemente vivir más plenamente. Entonces también hay una relativización en eso que es interesante de mirar. Y por último, en esta lámina vemos que la humanidad es la dimensión más importante, pero con mayor gap expectativa-realidad. Y aquí también encontramos un hallazgo clave, que la humanidad es la dimensión más valorada respecto a las marcas, con un 86% que dice que valora que las marcas sean cercanas. Sin embargo, solo un 8% percibe que las marcas cumplen realmente con esta expectativa, y eso vemos un gap muy relevante entre lo que se espera y lo que se recibe. Y por otra parte, un 76% cree importante que sean tecnológicas, pero un 12% cree que las marcas más valiosas de Chile cumplen con esa condición. Lo que, esto como reflexión final, nos deja en evidencia que el equilibrio entre humanidad y tecnología no solo es deseado, sino que es un desafío pendiente para muchas marcas. Eh, y bueno, ahora los dejo con la María Paz Mandiola de Better Brands, que nos va a presentar el ranking Empatía y también nos va a dar otros datos muy interesantes. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Muy interesante estos insights. Y bueno, y quiero agradecer en realidad a todos los que están conectados. Veo muchísima audiencia. También agradecer al equipo de Veterans y al equipo de AA que está detrás. Muy importante, gracias a ellos estamos haciendo este webinar, así que les agradezco a todos. Y bueno, esta parte es la parte más entretenida, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de las marcas. Creo que es importante todo lo que acabamos de conversar, porque son los conceptos, ¿cierto? ¿Qué nos dice la data en cuanto a la tecnología, ¿cierto? En cuanto a la humanidad. Pero es base aquí mirar a las marcas y por eso nosotros hacemos este ranking, porque los rankings lo que buscan es inspirar finalmente. O sea, la gracia de tener claro cuáles son las marcas referentes en estos temas es justamente poder tomar buenas prácticas, poder replicarlas. Es importante, ¿cierto?, tener siempre presente a los que ya han hecho cosas y poder a veces implementarlas. No hay que inventar la rueda, sino que aprender de ellos es parte también de lo que es la optimización de nuestras propias estrategias. También los quiero invitar a reflexionar frente a las marcas que vamos a ver a continuación en el ranking, sobre todo en esta óptica de que estamos en un boom de la inteligencia artificial, un tema, ¿cierto?, muy creciente, súper importante, y que hace que cada día sea más importante que nosotros tengamos incorporado este músculo para poder ser cada vez más robustos en nuestra estrategia. Entonces, vamos a continuación a mostrarles el ranking Empatía, con mucho gusto. Bueno, felicitar a todas las marcas que aparecen en pantalla. En honor al tiempo no las voy a nombrar todas, pero como pueden ver, tenemos aquí en primer lugar a Tempo, así que felicitaciones a esta fintech que está aquí liderando el ranking este año. En segundo lugar tenemos a Match, en tercer lugar JetNet, y bueno, ahí ustedes mismos pueden ir viendo mientras les comento ¿cómo se construye este ranking? Pueden ir viendo ustedes entonces las otras marcas que están ahí reconocidas por los chilenos. Bueno, felicitarlos realmente y comentarles cómo se hace, cómo se construyó este ranking. Lo primero es que este ranking es un reconocimiento de los chilenos, no es una opinión de Better Brands o de AA. Son ustedes mismos los que han asignado puntaje a las marcas con el cual se construye este reconocimiento. ¿Ya? ¿Cómo se construye el reconocimiento que estamos viendo en pantalla? Las marcas se evalúan en función del índice empatía. Es un índice que hemos creado que combina el concepto humanidad o cercanía, como les mencionaba a veces Lucía, y el concepto tecnología, que son al final los dos conceptos que nosotros buscamos abordar en este estudio. Entonces, eso es el índice de empatía, es un compuesto entre ambos, por lo tanto, las marcas que están siendo mostradas en este momento en pantalla son marcas que en la conjugación de ambos conceptos lo han hecho muy bien, lo cual no es fácil. Esto creo que es un ranking muy desafiante en un tema súper complejo y nuevo, por lo tanto, felicitarlos y la verdad es que creo que es un gran honor para las marcas que están aquí poder ser reconocidas por los chilenos. En esta pantalla lo que estamos viendo ahora son los ganadores por categoría. Si bien antes vimos el ranking top 30, este ranking es a nivel total industrias.
Aquí lo que estamos viendo es, ok, es importante tener claro qué marca gana en su propia categoría, porque cada categoría tiene su propia naturaleza. Es distinto estar compitiendo, ¿cierto?, en el mundo del retail que en el mundo financiero. Cada industria tiene sus propias características y por lo tanto es fundamental reconocer dentro de las propias categorías cuáles son las marcas más destacadas. Entonces, aquí ustedes pueden ver muchísimas categorías, ¿cierto?, dentro de las 4 mega industrias que tenemos contempladas este año. Y de nuevo, quiero reiterar, felicitaciones a cada marca que aparece aquí. Ustedes son las marcas referentes. Espero que lo sigan haciendo así de bien para poder estar ahí cada vez generando mejor servicio finalmente a sus clientes a través de esta conjugación del mundo humanidad y tecnología. Este ranking también es muy interesante. Otro ranking que nosotros quisimos crear es, ok, ahora separemos las dos dimensiones y veamos cómo le va a las marcas si es que hablamos solo de humanidad y cómo le va a las marcas si es que hablamos solo de tecnología. Entonces, como pueden ver, es natural que a la izquierda en el ranking de humanidad, vemos marcas que son de industrias más tradicionales, son marcas en general bastante cercanas, ¿cierto? Y por lo tanto son las marcas que están liderando el ranking humanidad. Entonces, aquí felicitar a Doctor Simi, a Líder, a Banco Estado, bueno, y todas las marcas que están ahí, Caja Vecina, Unimark, etcétera. Y por el lado de la tecnología, podemos ver que muy en contraposición vemos mucho más común la industria de las fintech, por ejemplo, o industrias que son intrínsecamente digitales, o sea, industrias que son nativas del mundo de la tecnología. Entonces, es natural ver a veces de telefonía, fintech o retail última milla, en el fondo, que es diferente al retail que nació de la forma más tradicional. Entonces, es muy interesante ver eso también y entender, separando un poco los mundos, cuáles son las marcas que realmente destacan dentro de cada dimensión. Aquí también tenemos el top 5 por industria. La verdad es que nosotros hemos creado varios rankings. Todos estos ustedes los pueden ver en el estudio público, lo pueden descargar, eso es importante. Pueden meterse a www.betterbrands.cl o a AA.cl. Ahí nosotros tenemos este estudio disponibilizado para que puedan ver en detalle los rankings, las marcas, etcétera. Pero nuevamente quiero reiterar las felicitaciones a todas las marcas que han sido reconocidas. Y para ir cerrando, antes de pasar el micrófono a nuestro speaker invitado especial, es bien interesante acá entender cuál es la disposición de los chilenos frente a la inteligencia artificial. Un tema ya más de actitudes, qué es lo que estamos haciendo nosotros, más allá de qué queremos frente a las marcas o qué marcas lo hacen mejor. Ok, ¿qué hacemos nosotros, las personas, ustedes mismos los que están escuchando este webinar, nosotros los que somos los speakers, etcétera? Entonces vamos a ver algunos insights y hallazgos que nos deja este estudio Empatía. El primer gran hallazgo es muy consistente con lo que presentaba Lucía anteriormente frente a cómo pesa la humanidad frente a la tecnología. Es que los chilenos se sienten confiados sobre el valor del humano frente a la inteligencia artificial. Acá los números rosados que vemos en pantalla son números que tienen que ver con sentirse más confiado y tranquilo frente a la inteligencia artificial, como por ejemplo el 83% de las personas cree que hay situaciones en las que los seres humanos son insustituibles en la atención al cliente. ¿Ya? Entonces, eso es una confianza potente frente a lo humano. En el fondo, sentimos que las personas no vamos a ser reemplazadas. De hecho, si se fijan ahí en pequeño, el 16% allá arriba, solamente el 16% dice que los sistemas automatizados son eficientes en la resolución de los problemas o consultas. ¿Ya? Entonces, al final acá hay una confianza al ser humano. Creemos que la inteligencia artificial no tiene sentido sin ser complementada con inteligencia humana y en general las frases que tienen más que ver con tener más fe en los robots que en los seres humanos no son tan populares como las frases que tienen más que ver con entender
lo importante que somos los seres humanos y que no vamos a ser reemplazados por robots. ¿Ya? Eso es como el gran mensaje que nosotros descubrimos aquí con estos insights. Después, en la siguiente slide, de nuevo, muy en línea con lo anterior, y esto es bastante llamativo, es que los chilenos preferimos ser contactados por personas. ¿Ya? El 70% de los encuestados dice que prefiere ser contactado por una persona de carne y hueso cuando tiene un contacto con una empresa o con una marca. ¿Ya? Entonces, solo un 15% prefiere ser contactado por un servicio automatizado, y vemos que un 14% le da lo mismo. Ahora, nosotras no quisimos quedarnos aquí porque sabemos que no es lo mismo cuando yo me quiero contactar con una empresa porque quiero cambiar la clave o consultar información, por ejemplo, dónde me conviene más, no sé, o qué es lo que me cubre mi seguro de salud, si es que seguimos en la slide anterior. No es lo mismo un sistema, un servicio complejo que un servicio simple. Entonces, lo que es bien interesante es que en la parte de servicio simple, cuando los encuestados responden, oye, pero si quieres cambiar una clave, ¿prefieres ser contactado por persona o prefieres ser contactado por un robot? Vemos que sigue siendo mayoría el ser contactado por persona. Ya, o sea, ese 58% que se ve a la derecha indica que las personas declararon que prefieren hacer esos trámites que son bien chicos al final y fáciles de hacer, igual lo prefieren hacer atendidos por una persona real. ¿Ya? Ahora, por supuesto que sube bastante el porcentaje de personas que prefieren un servicio automatizado para ese tipo de servicio simple. El 23%, ¿cierto? Está muy por sobre el 7% de servicio complejo, pero al final lo que vemos es que las personas en general, a nivel transversal, quieren ser contactados por personas y que esto se acentúa mucho más cuando hablamos de temas complejos. O sea, el 87% de la gente quiere ser atendido por alguien de carne y hueso cuando tiene que resolver un problema complejo, como por ejemplo, no sé, un mal cobro, o si es que tengo que, claro, ir ya bueno, a solucionar cualquier problema que tenga un nivel de complejidad mayor que un simple cambio de clave. Así que eso les quería comentar en esta slide. Y también súper en línea con este tema, las personas prefieren ser atendidos por canales que suponen atención humana, como la llamada telefónica o ir presencial, que es lo que hablaba Lucía con este caso del focus group, ¿cierto? De la persona que quería ir a hacer la fila, ¿ya? Y también algo llamativo es que el 73% prefiere atención sincrónica, en el fondo que haya una persona ahí al mismo tiempo que yo y que realmente me esté atendiendo a mis inquietudes. Por último, antes de dejarlo con nuestro invitado, hablar, por supuesto, de ChatGPT. ChatGPT se robó toda la atención del año pasado y este año ha seguido creciendo. Y la verdad es que acá quiero dejarlo solamente con dos datos bien llamativos. Uno es que casi el 70% de las personas ha escuchado hablar de ChatGPT. Eso es el 67% que vemos a la izquierda que responde sí cuando preguntamos, ¿has oído hablar de ChatGPT? Entonces, un 70% aproximadamente ha escuchado hablar de ChatGPT. Todavía hay un tercio de la población que ni siquiera lo ha escuchado hablar, lo cual también es llamativo. En la mente es que solo un 23% de la población, el dato de más a la derecha, ha usado ChatGPT o lo usa. ¿Ya? Solo un 23% lo ha usado. Es decir, la Lucía al principio les mostró que 8 de cada 10 chilenos considera importante que las marcas combinen tecnología y humanidad, pero el mismo 8 de cada 10 chilenos no usa ChatGPT. Entonces, queremos que las marcas avancen y que combinen humanidad y tecnología, pero nosotros vamos lentos y necesitamos entonces que las marcas entiendan eso. No somos expertos en el uso de estas cosas, todavía estamos lejos, vamos avanzando. Entonces, es importante que las marcas tengamos claro eso cuando vamos diseñando nuestros métodos de contacto con nuestros consumidores y con nuestros clientes. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, quiero ya que avancemos hacia la parte final, dejarlos invitadísimos a que si quieren saber más, eh, pueden, sobre todo los brand managers que nos están oyendo, si se preguntan por qué mi marca aparece en ese lugar o qué atributos valora más mi target, porque los datos que mostramos aquí son súper agregados,
Los invitamos realmente a contactarnos. Ahí abajo aparecen dos correos en los que nos pueden contactar. Nosotros encantados de hacer reunión con ustedes, juntarnos, contarles más. Existe también el deep dive de este estudio. La versión pública es solo una pincelada de los miles de datos que nosotros fuimos a levantar. Así que felices de que hablen con nosotros para poder acceder al deep dive y saber más información. Entonces ahora quiero dejarlo con Sebastián Cisterna. Sebastián es MBA de Harvard, Harvard University, es ingeniero comercial de la Chile, con máxima distinción, o sea, como pueden ver, muy aplicado, y tiene vasta experiencia en marketing digital, en empresas nacionales e internacionales, incluyendo CCU, de hecho, donde nos conocimos, McKinsey, consultora bien importante, Nestlé, Entel, entre otras empresas. ¿Ya? Además es docente en prestigiosas universidades y se ha dedicado en realidad a entender todo el tema del marketing digital, inteligencia artificial, está siempre poniéndose al día en todos estos conceptos y elementos. Y para mi gusto, el mejor speaker de inteligencia artificial que podríamos tener. Por último, solo decir que actualmente se desempeña como gerente general en Evo Academy, subdirector del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación en la Universidad de Chile y director académico del Diplomado en Marketing Digital y de E-Commerce del Diplomado Growth Marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, Seba, qué rico tenerte aquí, bienvenido. Te dejo el micrófono para Gracias. que cuentes a la audiencia tus buenos casos y prácticas para inspirar. Muchas gracias. Después de esa intro voy a tener que vivir a la expectativa, así que vamos a iniciar. Ya deberían ver la pantalla, así que todo bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de esto. Vamos a hacer una pequeña introducción de inteligencia artificial, especialmente con el tema de que nos dijo María Paz hace poco, de que hay gente que no ha utilizado ChatGPT, que es derechamente lo más utilizado en el último tiempo. Así que vamos a tratar de un poco emparejar la cancha con distintos conceptos y asegurarnos que hablamos de lo mismo. Y luego vamos a empezar a ver ciertos casos de cómo la tecnología ha ayudado a acercar y a humanizar un poco más las marcas, ¿ya? Entonces, primero que todo, el tema de inteligencia artificial, siempre uno habla desde qué es la inteligencia artificial. Y en ese sentido, hay miles de definiciones muy rebuscadas, pero a mí la que más me gusta es el hecho de que es replicar la inteligencia de los humanos. Y ahí es donde uno se pregunta qué es lo que es esencialmente humano, muy relacionado también con lo que estábamos hablando en el estudio. Y cuando lo hacemos, obviamente, en un foro más abierto, donde puede haber interacción, en general la gente tiende a converger a este tipo de cosas como el aprendizaje, adaptación, comprensión, ética, sentimientos, etcétera. Entonces, cuando estas características complejas de los humanos se intentan replicar, se intentan llevar más allá de en la parte computacional, es que uno dice que estamos tratando de hacer inteligencia artificial, ¿ya? Por lo mismo, hoy día el complejo ha ido, pero el concepto ha ido evolucionando en complejidad. Hoy día hay cosas que, por ejemplo, antes no se entendían como inteligencia artificial y que ahora sí y viceversa. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me gusta hablar mucho de esta pequeña como distinción entre IA predictiva e IA generativa, porque es esta la IA generativa la que está haciendo noticias últimamente. Entonces, resumiendo un poco como para recapitular desde ahí, en el fondo tenemos dos tipos grandes, una que es la predictiva y otra que es la generativa. La generativa es muy de moda últimamente y la predictiva vamos a hablar un poco más de eso ahora. Y para eso, ahora sí, pues, siguiente slide, vamos a asumir en el fondo de que, darle a la siguiente, ya, ahí sí, de que lo único que saben de esto es lo que viene en la siguiente slide, es que estas cuatro imágenes se llaman néctar. Entonces, no sé si le pudiste dar, sí, exactamente. Entonces, con eso que saben del mundo, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, Magdalena, si me ayudas apretando la siguiente slide, ustedes van a tener que clasificar, antes de esa, ¿ya? La primera, van a tener que clasificar en el fondo si esa es néctar o no néctar, ¿ya? Y probablemente lo que en general tiende a pasar, obviamente cuando tenemos un poco más de interacción, es que la gente tiende a decir de que esta efectivamente es un néctar. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo único que conocemos del mundo son esas cuatro botellas, tendemos a ver, por ejemplo, de que hay cosas que se parecen. ¿Ya? Hay cosas que se parecen, como por ejemplo la etiqueta, ¿ya? Las etiquetas son todas iguales y son iguales acá, en el fondo tenemos cierto grado de repetición, y también las cosas que cambian, como los colores que están en el líquido, que nosotros sabemos que es líquido, pero que la máquina no necesariamente entiende eso, son todas,
similares, ¿ya? O sea, en el fondo cambian de manera consistente. Y en ese sentido, vemos de que en el fondo hay un patrón, ¿cierto? Y por ende podemos decir de que es néctar. Pero si pasamos a la siguiente slide y vemos, por ejemplo, este ejemplo, y asumiendo que no es jueves, o sea, yo sé que hay algunos que quizás por la hora de jueves de la semana, oh, que larga la semana, ya como que me dan ganas de decir que es un néctar, pero en realidad no lo es, ¿ya? ¿Por qué la gente tiende a pensar de que esto no lo es, por ejemplo, a pesar de que vio las otras anteriores? Es que la forma no se parece, los colores no son iguales, sobre el fondo las cosas que vimos antes de que eran consistentes, tanto porque eran consistentes porque eran iguales, o eran consistentes porque eran distintas, ya no lo son, ¿ya? En este caso. Entonces vamos a pasar al último ejemplo, y ahí en ese ejemplo nosotros nos preguntamos, ¿es esto un néctar o no? Y lo que pasa es que nuestra cabeza nos quiere decir de que no. ¿Por qué? Porque como consumidores sabemos de que eso es otra marca, que es otro producto, pero hay algo que también nos dice, bueno, sí, si es solamente lo que tengo ahí, puede ser que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma es la misma. Hay muchos que en este momento se dan cuenta de que efectivamente la embotelladora ocupa la misma botella. Las tapas son similares, entonces, y es rojo con etiqueta, con letras blancas, entonces tendemos a decir, oye, esto en realidad es discutible. Y efectivamente es lo que pasa con las máquinas también. ¿Ya? O sea, de fondo, para nosotros como humanos hay cosas que son obvias, como obvio que esto no es un néctar, pero para la máquina no necesariamente, porque la máquina no tiene ese como raciocinio del mundo. ¿Ya? Y efectivamente esto, siguiente slide, por favor, lo que nosotros le llamamos la IA predictiva. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando de cierta manera a la máquina. Este es un caso de algo que se llama aprendizaje supervisado y existen otros tipos de aprendizaje que obviamente no vamos a hablar acá, pero estamos enseñando a la máquina de cierta manera a poder predecir algo, ¿ya? A poder predecir si es que algo es de una categoría u otra categoría. Ya aquí vamos a hablar un poco más de ciertos usos de predicciones que se ven mucho más seguido en el marketing. Entonces, siguiente slide. Por ejemplo, lo que se suele hacer es que, por ejemplo, uno agarra un modelo predictivo y trata de entregarle datos como, por ejemplo, perfiles demográficos, comportamentales de una persona y trata de predecir, ¿ya? Si es que una persona va a comprar o no va a comprar. Por ejemplo, para poder priorizar a los que creemos que no van a comprar y darle un descuento, o a los que van a comprar para poder hacer una comunicación mucho más específica de ciertos productos. Entonces, en ese sentido, los modelos predictivos nos pueden ayudar, por ejemplo, a priorizar recursos. Siguiente slide, por favor. También, por ejemplo, lo vemos muy seguido en los e-commerce, donde vemos cosas como esta, donde nos recomiendan ciertos productos. Acá el aprendizaje se hace a través de algo que se llama aprendizaje no supervisado y encontramos asociaciones entre los productos. Por ejemplo, que un producto cuando se compra, por ejemplo, el pan, también se tiende a comprar la mantequilla, o cuando en ciertas horas del día se compra cierto producto, también se compra el otro. Entonces, también nos ayuda un poco a hacer estas asociaciones. Esto también se hace con esta parte como más tradicional de predicción de los algoritmos. Siguiente slide, por favor. Y un caso como que también se ocupa especialmente en esto que es investigación de mercado, es precisamente tratar de buscar usuarios, encontrar si tienen patrones y en base a esos patrones que pudimos encontrar, que a veces escapan de la complejidad que un humano puede manejar, porque ustedes probablemente alguna vez habrán visto alguna caracterización de los usuarios, pero en Excel, pero muchas veces los humanos podemos entender hasta, no sé, 5 dimensiones de un usuario fácilmente, pero la máquina puede entender muchas más cosas que lo que podemos entender nosotros y puede encontrar patrones interesantes de manera de que después los agrupen, como muestra en la siguiente slide, y pueda en el fondo clasificar y agrupar estos consumidores en categorías, ¿ya? ¿Por qué nos sirve eso? Por algo que aparece en la siguiente slide, que tiene que ver con personalizar las comunicaciones, obviamente. Por ejemplo, yo podría agarrar estos grupos que la máquina encontró y ofrecerles tasas de descuento distintas, montos distintos, dependiendo de ciertas campañas u otras, ¿ya? Siguiente slide, por favor. Entonces, en conclusión, esta parte de la inteligencia artificial, que es la predictiva, digamos, ha estado con nosotros hace mucho tiempo, y no es algo nuevo, es algo que se viene desarrollando hace muchísimos años, mucho más antes que ChatGPT. Por ejemplo, un uso muy de día a día es el hecho de que cuando nosotros navegamos en redes sociales y hacemos como este skip para poder saltarse un video, hay un algoritmo que está determinando cuál es el video que tiene que mostrarnos, ¿ya? Y eso es una predicción. ¿Ok? Entonces, siguiente slide, por favor. Entonces, acá por beneficio del tiempo nos vamos a saltar esto. Entonces, Magdalena, no sé si puedes saltarte unas 2, 3 slides.
hasta llegar a la parte donde dice IA generativa. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Ya? Pero en conclusión, para poder cerrar esa parte, la gran diferencia con la IA predictiva es que la IA predictiva está tratando de generar un resultado o una clasificación, si una persona va a comprar o no va a comprar, cuál es la tasa de interés que le tengo que entregar, etcétera. Y para eso, obviamente, necesitamos mucho más infraestructura, necesitamos datos, por lo tanto, es un proceso que históricamente hemos visto que está confinado a ciertas empresas que generan más datos o para ciertos equipos que invierten más en equipos de data science, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en general ha sido mucho más complejo. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo con la IA generativa? Vamos a la siguiente slide. La IA generativa nos ha permitido como hacer esto mucho más a la mano, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la IA generativa, a diferencia de la otra, tiene una función matemática súper distinta, permite crear cosas, no está entendiendo los datos para poder predecir si algo se va a comportar de una manera o de otra, sino que está entendiendo los datos para poder crear una nueva instancia de ese dato. ¿Y qué es lo que vemos en el día a día? Vemos, por ejemplo, de que ChatGPT nos puede ayudar a crear texto. Obviamente se ha ido complejizando su algoritmo y empiezan a ver más cosas. Pero también nos permiten crear código, nos permiten crear imágenes y videos. Para los que han visto estos últimos días, por ejemplo, se publicó Sora, que es también de la misma empresa que creó ChatGPT, que es una inteligencia artificial que te permite crear 5 segundos de video de manera bastante consistente, lo cual obviamente ayuda en este mundo, especialmente en la parte más de marketing y la parte más creativa. Siguiente slide, por favor. Entonces, en este caso, hay varias aplicaciones que nos ayudan un poco como, de cierta manera, a acercar la tecnología con el lado más humano. Una de las cosas, por ejemplo, es que la IA generativa nos permite entender la parte conversacional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que cuando, por ejemplo, ustedes van a ChatGPT y le dicen de cualquier manera, hola, o cómo estás, o créame un poema sobre lo genial que es Chayanne, todas esas respuestas tienen una solución en estos algoritmos. No hay una cosa como no te entendí, no te puedo hacer esto. Y esa capacidad de los algoritmos de lenguaje de poder entregar siempre una solución nos permite también de alguna manera entender el lenguaje de una manera que no lo entendíamos antes. Entonces, vamos a la siguiente slide y podemos hacer ciertas cosas que antes eran muy complicadas. En particular, podemos ir a ver ciertos datos que son comunes en el mundo del marketing, como por ejemplo los focus group, las transcripciones, los audios, los reviews de la gente en redes sociales, etcétera, etcétera, y poder darles un poquito más de estructura para que sean analizadas más fácilmente, lo cual probablemente hay algunos de acá que lo habrán hecho alguna vez en su vida, pero de manera más manual. Entonces, pasemos a la siguiente slide donde, por ejemplo, hay un ejemplo, que acá hay un review, hay dos reviews en realidad, uno más positivo y otro más negativo sobre un servicio de comida. ¿Qué es lo que podemos hacer gracias a la IA generativa? Podemos pedirle, siguiente slide, que nos entregue ciertas categorías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con esas categorías, por ejemplo, que acá dice, por ejemplo, que el primero tiene que ver con comida, con ceviche, que el sentimiento es positivo. Esto que antes costaba muchísima plata o era hecho manualmente, lo podemos hacer en segundos gracias a este poder como más de análisis de texto de la IA generativa. De manera tal que después, por ejemplo, podamos llevar esto a un reporte, ¿ya? Con un cliente estamos viendo precisamente ese tema de poder pasar ciertos reviews que le llegan en ciertas encuestas y poder etiquetarlas manualmente era cosas de semanas y era un proceso muy costoso. Ahora con un robot de inteligencia artificial uno puede hacer esto en cosa de horas y dejarlo disponible en dashboards de o Power BI, Tableau o algo o muy similar, ¿ya? Siguiente slide, por favor. También, obviamente, hemos visto todo el tema que tiene que ver con generación de imágenes y en la siguiente slide vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver una imagen. Siguiente slide, por favor. A ver. Esa imagen, por ejemplo, nosotros sabemos de que la pintura llega hasta ahí, pero con un robot de inteligencia artificial, por ejemplo, podemos hacer lo que pasa en la siguiente slide, que amplía esa imagen y puede construir más de eso. Porque eso, por ejemplo, es tan utilizado hoy día en marketing y nos permite, de cierta manera, construir ciertas cosas que no podíamos hacer antes. Primero porque, siguiente slide, por favor. En, podemos agarrar las típicas imágenes que tenemos en un formato y pasarlas a 5000 formatos distintos porque podemos construir lo que no estaba en esa imagen. Podemos adaptar cosas que estaban en vertical, por ejemplo, o estaban grabadas en horizontal, que me tocó muchas veces verlo, producciones que se habían hecho pensadas en televisión, que después era muy difícil de llevar a digital. Y todo eso, por ejemplo, se puede hacer con esta parte de generarle nuevas partes a la imagen. Siguiente slide, por favor. También podemos agarrar una imagen
quitarle el fondo y empezar a construir fondos que puedan ser más relacionados con el usuario, de manera de que el usuario se pueda sentir más en contexto. Entonces, por ejemplo, en la siguiente slide hay un producto que fue fotografiado con un solo contexto, pero con inteligencia artificial se le pueden crear varios contextos más, de manera de que los usuarios vayan entendiendo eh, de la imagen desde lo que más le puede hacer sentido. Y además, con otras soluciones tecnológicas, uno puede ir, por ejemplo, haciendo pruebas A/B o otros que puedan, de alguna manera, darle una solución más personalizada al usuario. Siguiente slide, por favor. Y pasemos a saltarlo un poquito, ¿ya? Y vamos también a ver un caso que me llama mucho la atención acá en Chile, que es un caso bien en desarrollo, o sea, no es como que tengamos un resultado de decir que si está bueno o no, pero en la siguiente slide vamos a hablar de una influencer que dio Cotidian, esta marca, que es lo que está enfrentando el siguiente problema. Hay personas que tienen una enfermedad que se llama incontinencia y que generalmente es muy tabú. Por lo mismo, como es tan tabú, la gente no quiere hablarlo como desde la perspectiva como muy identificado de persona, yo, por ejemplo, yo, Sebastián, hablándolo, sino que ellos crearon una influencer, la cual en general es una modelo normal, no es como que toda la imagen esté creada con una inteligencia artificial, pero con la ayuda de la inteligencia artificial le alteraron la cara para que así pudiera hablar más libremente y así cualquier persona, cuando manda sus comentarios y quiere hablar de la experiencia, sienta que de alguna manera lo puede hacer porque no está perjudicando la reputación de nadie, ¿ya? Lo cual obviamente es efectivamente acercar la tecnología a un tema tan complicado, o sea, acercar a través de la tecnología a los usuarios a un tema tan complicado como este, ¿ya? Siguiente slide, por favor. Y acá también vamos a ver un caso de los reviews, ¿ya? Reviews en distintos, ustedes saben que los reviews son súper importantes para el proceso de compra, 89% de los consumidores ven reviews cuando hacen compras online y esto no deja de ser el caso en Chile. Entonces, por ejemplo, en la siguiente slide vamos a ver el caso de Mercado Libre, que es una de las marcas que está en el top de su respectiva categoría. Y acá ¿qué es lo que está haciendo Mercado Libre actualmente? Es que, por ejemplo, cuando un producto tiene demasiados reviews, por ejemplo siguiente slide, por favor, si se dan cuenta, tiene 1000 y tantos reviews, por lo tanto, y de esos 1000 y tantos reviews hay como 300 que tienen comentarios. Entonces, ¿qué es lo que que hace Mercado Libre ocupando IA generativa? Va y analiza los distintos comentarios y trata de resumirlos. Entonces, por ejemplo, en la siguiente slide está el resumen generado de esos 330 comentarios. ¿Por qué esto es útil? Porque muchas veces los usuarios uno va y trata de verse cada uno de los 300 comentarios para ver si encuentra justo el caso de uso específico que uno está buscando. Y muchas veces eso fue comentado por otros usuarios de manera como más consistente. En particular, por ejemplo, este producto, que es una tarjeta SD, una de las cosas que siempre se preguntan los usuarios en torno a este tipo de productos es si son compatibles con algún dispositivo en particular, como por ejemplo la Nintendo Switch. Y acá el robot, basándose en los datos de los usuarios, en los reviews reales de las personas, te dice inmediatamente y ahorrándole mucho tiempo al usuario que efectivamente esto está disponible para ese dispositivo. ¿Ya? Siguiente slide, por favor. Y este caso es un poco como para ir cerrando. Hay un nuevo concepto que trata de unificar estos dos mundos. El concepto trata de unificar un poco el mundo de la IA generativa con el mundo más tradicional, a veces de IA predictiva, a veces de herramientas más tradicionales, que es algo que se le llaman los agentes. Entonces, la siguiente slide, por favor. En este caso, la empresa Fintual ha incorporado un modelo que se llama modelo multiagente, y sé que suena como complicado y muchas veces la gente se nos va como a, al, a Mr. Smith, a la gente Smith de Matrix, a los que somos ya un poco más de esa generación. ¿Qué es lo que pasa con los modelos multiagentes? Es que cada una de estas son varias inteligencias artificiales. Cada agente es una inteligencia artificial propia que sabe hacer una tarea muy bien, pero no sabe hacer las otras tareas también. Entonces, por ejemplo, acá Fintual, ¿qué es lo que hizo? Puso una red en la cual hay un agente, por ejemplo, que te recibe, que te dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es lo que necesitas? Y trata de determinar tu pedido, y en el momento que determina qué es lo que necesitas, te manda a un agente que es especialista en otra cosa. Y, por ejemplo, ¿qué puede pasar ahí? Puede pasar lo que pasa en la siguiente slide,
donde la persona dice, hola Fintual, ¿qué te puedo ayudar hoy? Y eso es simplemente una recepción. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles han sido los retornos de Fintual este año? Entonces, por ejemplo, esto que va a pasar en la siguiente slide es que va a ir a una herramienta, va a ir a otro agente y esa gente que es experto en esta función va a ir y le va a entregar una respuesta súper específica relacionada a ese punto, ¿ya? Y si se dan cuenta, antes de que pasemos a la siguiente slide, en esa conversación que están viendo ahora, la conversación es muy natural, a diferencia de lo que pasa con muchas de las interacciones que tenemos ahora, donde por ejemplo, si ustedes van a varios de los robots que existen hoy día en distintos sitios, ustedes le preguntan como, no sé, hola X marca, y te va a mandar una lista como con numeritos o cuál de estas acciones que quieres hacer, o apretan estos botones, lo cual obviamente es súper poco natural para el usuario. Y esa naturalidad que esperamos, por ejemplo, de un canal que es el teléfono, como veíamos antes, o de una conversación natural con una persona, eh, no la tenemos y por eso como que muchas veces tendemos a detestar la inteligencia artificial, porque claramente nos ajusta a nosotros. Pero, por ejemplo, lo que están viendo en pantalla sí fue ajustado a cómo el usuario estaba hablando. Y eso no deja de ser complejo técnicamente hablando. Si avanzamos la siguiente slide, lo que pasó es que el robot, cuando se comunicaron entre sí, cuando hubo esta comunicación entre el recepcionista y el otro agente, la comunicación fue una comunicación súper técnica. Al lado, podían ver una parte, una cosa que se llama un JSON, que piénsenlo como si fuera un Excel, y esa es la comunicación que tienen estos dos robots. En el fondo, los robots nos están comunicando con palabras, no están discutiendo como nosotros discutiríamos con una persona. No iríamos, por ejemplo, a una persona dentro de nuestro equipo y hablaríamos como usuarios normales. No, acá se hablan en datos, se hablan en formatos estructurados, y por ende, esa comunicación es mucho más precisa, pero de cara al usuario, esa comunicación sucede en lenguaje natural utilizando las herramientas generativas que vimos y que vemos todos los días en ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa con estos modelos multiagente que están combinando en el fondo esta parte generativa, esta parte donde yo puedo hablar más naturalmente, donde puedo tener una conversación sobre lo que se me dé la gana, con la parte más dura de herramientas, de predicciones, con matemática, digamos, que está en el lado más de la IA predictiva o de las herramientas más tradicionales que tienen las distintas herramientas, ¿ya? Entonces, siguiente slide, por favor. Mm, Bueno, entonces les quería invitar en el fondo que si también, este caso lo hemos desarrollado yo tengo un podcast que los invito a todos a escuchar que se llama Inteligencia Artificial para los Negocios. Está disponible en todas las plataformas donde ustedes pueden escuchar un podcast. Y en particular este caso lo vimos en detalle con Fintual, con José Manuel que está ahí, donde nos explicaba como más en detalle cada una de las cosas para implementar esto, si es que a alguno le interesa en el fondo cómo un poco se desarrollan este tipo de cosas, ¿ya? Siguiente slide, por favor. Entonces, en conclusión, la siguiente slide nos va a permitir cerrar un poco la gran cosa que está pasando aquí. La IA permite hoy día a las marcas personalizar a escala. Si se dieron cuenta, por ejemplo, podemos conversarle al usuario como se nos dé la gana, podemos generarle fondos que sean más adecuados a ello, podemos permitirle personalizar los reviews de los productos, ¿ya? De distintas maneras, de acuerdo a lo que esté pasando en ese producto en específico, etcétera. Obviamente también esto nos permite reducir costos. No hablamos tanto de eso, pero en general todas estas soluciones que vieron acá se pueden imaginar que comparativamente hacerlos con un humano son mucho más rápidos y menos costosos. Por ejemplo, el hecho de que un agente te pueda contestar en 24/7 en cualquier idioma y de distintos temas es mucho más barato que tener un humano 24/7 que tenga un dominio de idiomas bastante avanzado. Y obviamente esto también especialmente la parte que vimos de pasar de datos estructurados a datos, o sea, perdón, de datos no estructurados como conversaciones, transcripciones, reviews, etcétera, a datos como más duros. Obviamente esto ayuda a que el marketing sea cada vez más basado en datos, porque nos permite darle estructura a cosas que nosotros creíamos que son simplemente percepciones, como por ejemplo un review, ¿ya? Así que eso, entonces en la siguiente slide, básicamente eh, dejarles mi correo y cualquier duda que tengan me pueden escribir. eh, y eso, quedo atento a cualquier pregunta que puedan dejar en el chat.
Muchas gracias, Sebastián. Tremenda presentación, súper interesante. La verdad es que esto es impresionante los cambios que está pasando con la inteligencia artificial, lo rápido que avanza. Hubo hartas preguntas sobre esto, lamentablemente nos pasamos ahí un poquito en el tiempo. Lo que sí dijo una para ti, bien, bien precisa, Seba, que nos preguntaban en qué app estaban hechas cuando empezaste a compartir las imágenes. Las imágenes hoy día se pueden hacer en muchas slides, o sea, muchas soluciones, digamos. No sé si en particular las que les mostré eran de esta, porque estaba justo en la slide, estaba abajo de cuál era, pero a mí la favorita que yo ocupo se llama Mid Journey. Deja ver si de alguna manera, no sé si de alguna manera lo puedo escribir en el chat, pero se Mm. escribe como Mid de medio Sí, y Journey de viaje. lo voy a Y escribir. es una herramienta que no tiene cuota gratuita, así que uno tiene que entrar a pagar de una, pero es relativamente barata, como $10 mensuales. Y la otra, hay otra que se integra mejor con imágenes reales que uno quiere modificar, que es, por ejemplo, que es Photoshop. ¿Ya? El típico Photoshop, en las últimas versiones, tiene algo que se le llaman créditos generativos, que te permite editar la imagen desde ahí mismo. Ah, buenísimo. Bueno, en Canva también se puede y hay otra que a mí me gusta harto que se llama Leonardo, que Sí, también sí. funciona, Esa sí tiene una funciona. cuota gratuita, por lo mismo Sí, también también. tiende a ser menos preciso el resultado. Sí. Y también nos dijeron, Seba, tal vez si podéis compartir alguno de los podcasts que nombraste. Sí, voy a rapidito voy a mandar el link de Spotify del podcast. Buenísimo. Bueno, en honor al tiempo, entonces vamos a ir cerrando. Había hartas preguntas, las tenemos acá guardadas. Las vamos a responder por interno y también, como les dijo la María Paz, la Lucía, nuestros canales muy abiertos para que nos contacten si es que quieren profundizar, si quieren volver a ver esta presentación, saber más del deep dive. Nuestros correos ahí, contacto arroba chile.cl y contacto arroba betterbrands.cl también los dejo invitados para que nos escriban y a todos los que vinieron, ahí el Seba en el chat nos compartió la lista de sus podcasts. Y a todos los que vinieron les vamos a llamar, les vamos a hacer llegar también una grabación con el webinar para que puedan volver a verlo y quedamos dispuestos para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Seba, gracias Lucía, gracias María Paz. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, Gracias a cuídense, que todos. estén Chao, bien. Sebastián, Nos Gracias a todos, gracias. que estén muy Chao. bien. Gracias por venir. Chao.